Muy buenos días, porque aquí la costumbre es que hasta que no comes, das buenas tardes. Eh, Voy a tardar un minuto en darle las gracias a Ana por haber decidido que estuviera aquí con ella, con vosotros. Darle la enhorabuena porque todo lo que he visto del curso pues está muy bien. Y darle las gracias, ahora presentaré a cada uno de los ponentes que están aquí. Yo soy moderador, pero va a ser sencillo. Son personas todas ellas muy moderadas y no necesitan ninguna moderación. Eh, Tenemos una presión adicional, somos la última sesión. Eh, Tiene su lógica porque vamos a hablar de buenas prácticas en la intermediación. Cada uno desde un prisma diferente que se complementa muy bien, como ustedes ahora verán. Y bueno, digo que tenemos la presión adicional porque luego llega pues el profesor Yunus y la clausura y tenemos que cumplir el horario. La forma es que yo os voy a presentar brevemente para explicar qué es lo que hacen, ¿no? Y qué relación tienen lo que hacen con la intermediación de las buenas prácticas en la intermediación en este ámbito del impacto, ¿no? Algo que le dediqué mucho tiempo de mi vida, pues hace 7 8 años, temas fondo blending, cantidad de inversiones en Latinoamérica, el Green Climate Fund en el Fondo Verde del Clima. En fin, a esto le he dedicado muchísimos años y la verdad que han sido siempre muy provechosos y estoy dispuesto a compartir mis experiencias con quien lo necesite y lo desee. Conseguimos la acreditación, la primera entidad acreditada de España. Conseguimos el primer acuerdo entre fondos soberanos que nunca se había hecho en España, entre dos fondos soberanos para hacer inversiones de impacto. En fin, a esto es un mundo que, como ha dicho la persona anterior, pues va creciendo. Las chicas, no me acuerdo el nombre, de CREA, va creciendo poquito a poco y da mucho gusto ver cómo crece. Bueno, pues nuestro primer ponente, el cual es quizá las personas que sean de de este ámbito, del ámbito del SIF, es Óscar Ugarte, es de SIF Big Capital. Su currículum lo tengo por aquí. Voy a destacar solo 4 cosas de él, porque todos tienen un currículum, pues imagínense, un currículum que excede en méritos pues cualquier cosa que yo pueda decir aquí, que seguro que lo dejo por debajo. Pero bueno, es un hombre, Óscar, que se ha dedicado, pues toda su formación está relacionada con el tema económico, estratégica de la internalización, temas pues de economía, incluso tiene un programa de finanzas inclusivas. Su experiencia profesional, pues ha ido, ¿no?, desempeñándola por diferentes ámbitos de la financiación y bueno, y actualmente es el director gerente de SID Capital de Vizcaya, la sociedad garantía entidad de capital riesgo, ¿no? Hay 3 fondos de inversión que ahora lo va a explicar y una sociedad de capital riesgo. Yo creo que lo mejor es escuchar a Óscar que nos cuente qué está haciendo y luego pues le haremos al final del todo haremos unas preguntas con todos ellos. Se me oye, ¿no? Bien. Bueno, nada, en primer lugar quería agradecer a Ana por haber organizado esto, por haberle puesto mucho empeño y cariño en que saliera, también a Yunus y a la Universidad de Cantabria. La verdad es que es un placer estar aquí en este entorno maravilloso y es un placer sobre todo que hayáis tenido la gran idea de juntar a toda la parte del ecosistema de inversión de impacto social en todas sus vertientes, desde la parte que conozco yo de las microfinanzas hasta los fondos de inversión, ¿no? Voy a apoyarme en una presentación porque la verdad es que SID Vizcaya, que es una sociedad gestora de inversión de capital riesgo, es una gestora que tiene diferentes instrumentos de inversión muy diversos y además estamos en fase expansiva y de crecimiento y de constitución de nuevos instrumentos. Yo creo que la presentación va a ser un poco para que entendáis un poco hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros tenemos como dice el título del curso de verano, el camino hacia el impacto social, tenemos un camino que hemos recorrido hacia la inversión de impacto social. Somos una gestora público-privada, el 53% de la gestora
pertenece a la Administración Pública de Vizcaya. Y el resto son socios, principalmente socios financieros, entidades financieras. Está el Banco Santander, está BBVA, Kutxabank, Laboral Kutxa, está Bankética Popular también, está Petronor, está Repsol y están incluso la Confederación de Cooperativas. Es un pool de accionistas de la gestora bastante potente, con una sensibilidad hacia la inversión de capital semilla, hacia el impacto social, pero lo hacen desde diferentes ópticas y diferentes intensidades y diferentes vertientes. En el año 2014 nosotros estamos muy especializados en la parte de capital semilla, creamos un segundo fondo para la parte de growth. En el año 2014 hicimos un salto en cantidades de inversión, no muy importante, pero sí un salto en relación a lo que queríamos hacer y qué nichos y qué gaps queríamos cubrir, porque la verdad es que nuestra ambición es intentar cubrir todos los gaps de financiación que existan en nuestro territorio. Y en ese año creamos un instrumento de microfinanzas y creamos un fondo de inversión de impacto social. Uno de los primeros fondos de impacto social creados en España y el primero y el único hasta la fecha de una administración pública. En el 2018 dimos otro salto cualitativo, que fue crear una plataforma de equity, de crowdfunding, que también está gestionada por una parte del equipo, en donde hacemos proyectos en fase de capital semilla y donde intentamos que todos los ejercicios metamos un proyecto de impacto social dentro de lo que provocamos en la plataforma. Este año, en el 2022, creamos un fondo de fondos. Está pensado por una estrategia de captación de fondos de inversión para nuestro territorio y creamos también un instrumento, una Venture Capital Company que se llama Micro Europe, que está creada con diferentes actores del ámbito europeo de las microfinanzas y pretende ser un fondo de fondos para invertir en las microfinanzas en toda Europa. O sea, es un elemento bastante diferenciador de lo que hay en el territorio. Es el único instrumento. Yo diría que es casi el único en Europa con esta finalidad. Está creado en Bilbao, está creado en España y la mayoría de los socios son extranjeros. El fondo de impacto social. Estas cuatro verticales son un poco lo que nos diferencia con otros instrumentos, con otros fondos de impacto social. Nosotros invertimos hasta 600.000 euros. La mayoría de nuestras participadas, tenemos 13 compañías invertidas y este año esperamos subir otras 2 más. La cartera con otros 2 más. Participamos siempre minoritariamente y participamos generalmente en tickets en torno a los 100-150.000 euros. O sea, tenemos algunos tickets mayores pero la verdad es que, y algunos menores, pero la verdad es que nos movemos mucho en la parte de capital semilla, que es donde hace falta mucho trabajo y mucha intensidad en provocar y crear un ecosistema de impacto social. Impulsamos la sensibilización y gestión del impacto. Para nosotros es súper importante la medición del impacto. Lo comentaba Begoña antes con su propuesta de plataforma, lo han comentado otros, lo ha comentado Creas también. La teoría del cambio, trabajar con ellos, lo hacemos de una forma muy personalizada, pues casi todas estas pequeñas empresas no tienen interiorizado la bondad y la oportunidad de medir el impacto social y nosotros hacemos un proceso de acompañamiento con ellos, que es un proceso que nos cuesta mucho, es un proceso que requiere un esfuerzo adicional, pero es un esfuerzo que merece la pena. No solo para nosotros, para los inversores del fondo, sino también para las empresas, para que ellas tengan los datos objetivos, para que hablen con proveedores y con clientes y trasladen la oportunidad y la bondad de trabajar con ellos y también para que hablen con sus propios inversores, para que sepan de primera mano la importancia de invertir en esa compañía, ¿no? Hacemos un poco de venture build de acompañamiento, les acompañamos en la parte de inversión, hacemos coinversión, provocamos rondas con ellos, los acercamos, les ayudamos en la parte del pacto de socios, que es un trabajo también bastante relevante. La parte del pacto de socios es un poco la Biblia sobre el cual va a versar el día a día de las compañías y nosotros les ayudamos en la elaboración y en el detalle de todo eso. Y tenemos un programa que es el programa Social Angels, que son gente que se ha retirado de grandes compañías, sobre todo en el País Vasco, y les invitamos a tomar posiciones en los consejos de administración de nuestras compañías. Es un programa que poco a poco va cogiendo más fuerza y nos está sirviendo mucho para provocar una especie de networking y de aceleración y sobre todo de un compromiso por parte de las dos partes, ¿no? Tanto de la compañía como de la persona que se adhiere a este programa de Social Angel. La metodología de impacto no voy a entrar, nosotros trabajamos mucho esta parte y para nosotros, como os decía antes, es súper importante. Y sí que es importante destacar que invertimos en 4 áreas de impacto. No invertimos en todas las áreas ni en todos los ámbitos en los que habitualmente trabajan otros fondos de impacto social. Invertimos en educación, en salud y bienestar, en inclusión social y en economía circular. Y tenemos inversiones en las 4 patas.
Es verdad que tenemos más operaciones en la parte de salud y en la parte de inclusión, pero bueno, es por una querencia y porque nosotros trabajamos con muchas operaciones de capital semilla. Habitualmente nos movemos en un portfolio de nuestra cartera entre 60 y 65 compañías invertidas, un portfolio relevante. Tenemos el instrumento de microfinanzas. Este que tenéis ahí es el último producto que tenemos. Son hasta 25.000 euros, sin avales, sin garantías. Trabajamos con la parte de proyectos vinculados al impacto social. Trabajamos con startups, trabajamos también con proyectos cercanos al sector del ámbito de la industria. Pero lo que trabajamos son con proyectos de menos de 5 años, donde valoramos muy positivamente, y así lo hacemos en nuestro scope, pues gente que capitaliza el paro, gente que emprende, gente con una cierta edad que decide emprender por necesidad. Entonces tenemos una sensibilidad especial y tenemos un producto bastante atractivo para todos ellos, ¿no? En la parte de micro, deciros que tenemos invertido unos 13 millones de euros. Tenemos más de 1.200 micropymes invertidas con el producto de microfinanzas, y es un producto que nos sirve tremendamente para conocer lo que pasa aguas arriba con las pequeñas, y nos sirve para localizar también proyectos de impacto social para nuestro fondo o para nuestra plataforma de cloud o para otros agentes, ¿no? El proyecto de Micro Europe que os contaba antes es un proyecto donde hemos invertido tres inversores ancla, el Banca Ética Popular, el banco italiano, directamente ha formalizado la inversión desde Italia, Citras, que es un fondo de impacto social francés, y nosotros hemos invertido junto a 8 CEOs de las mejores microfinancieras europeas. Y nuestra idea es invertir en equity, en proyectos europeos, tomar una participación no significativa pero sí relevante, provocar technical assistance, provocar cambios en el software, en la gestión, y hacer crecer esas microfinancieras de tal forma que podamos proveer de gran liquidez al mercado en los ámbitos en los que hay una carencia significativa, ¿no? Tenemos 3 proyectos ya aprobados. El instrumento de inversión ha nacido con 1 millón de euros. Su idea es crecer hasta los 40-50 millones de euros, y este instrumento va a estar alojado en España. Es una cosa significativa porque casi todos los instrumentos se alojan en el norte de Europa. Y nuestra idea es apoyar antes de final de año a 3 proyectos, como os decía. Uno será en Grecia, otro será en Rumanía y previsiblemente otro será en España. Nuestra plataforma de crowdfunding, deciros que todos nuestros instrumentos están bajo el paraguas del regulador. Esto nos exige mucho a nivel de reporting, pero nos exige también unos niveles de transparencia acorde a lo que nosotros queremos con nuestros inversores, ¿no? Es una plataforma que pretende poner encima de la mesa los mejores proyectos que tenemos en el territorio. Es un nexo entre inversores y gente con talento. Nosotros queremos de alguna forma... Queremos y creemos que hay que democratizar las inversiones y que hay que buscar nichos de inversión alternativos a la financiación clásica, ¿no? Y la plataforma de crowdfunding es un instrumento para ello. Está literalmente participado por la Diputación. Los otros instrumentos, el Fondo de Impacto Social, nos lo he contado, no entra al detalle, pero hace 2 años incorporamos a socios privados. Nuestra vocación es siempre activar instrumentos con vocación público-privada. Dimos paso a la Fundación Andesbat, a la Fundación San Prudencio y a Banca Ética Popular. Entraron hace 2 años en el accionariado, tomaron una parte significativa, no el control del fondo porque queremos tener el control, pero sí tomaron una parte significativa, y además buscamos alianzas donde todo el mundo vaya a más, ¿no? Donde ellos entiendan lo que estamos haciendo y sean capaces también de proveer otro tipo de financiación. Y nada más, yo creo que he hecho yo los 8 minutos, Salvador, y nada, con ganas de contestar y de entrar a debate, ¿eh? Pues gracias, Óscar, muy interesante. Yo me he apuntado ahí a 2 o 3 preguntas para analizártelas. Y ahora vamos a escuchar al resto de ponentes, y ahora tocaría el turno a Sandra, Sandra Castañeda Elena, que aparece ahí como Banca Ética y Sostenible. La verdad que Sandra Castañeda pues tampoco necesita mucha presentación. Creo que es muy conocida ya, lo que he visto anteriormente, y es conocida por el sector y por todas las personas. No diré, como me decía un jefe mío, dice, no te presento no porque no seas un impresentable, sino porque eres una persona con bastante dotes de trabajo que han sido muy reconocidos. Unos breves matices para aquellos que no la conozcan. Siempre ella ha desarrollado su carrera en el ámbito de las organizaciones sostenibles, especialmente, como sabéis, en el sector de la banca y de la moda.
estuvo durante más de 10 años para desarrollar el proyecto de Triodos Bank, que primero sabéis que era otra startup, que fue el jefe del banco hace hoy más de 15 años, llevaba las áreas de marketing, de comunicación y de servicios jurídicos. Y ya en una segunda etapa, lógica, por supuesto, pues ya accedió al comité de dirección, lideró todo el desarrollo corporativo del banco en nuestro país. Actualmente, ya lo ha apuntado, está pues por Cantabria con otros proyectos profesionales. Es miembro del patronato de BELAF España, no sé cómo lo decís, o BELAF Europa. Y organizaciones que facilitan, como sabéis, ya lo he explicado, el desarrollo de la comunicación corporate, ¿no? Corporativa. Bueno, ahora nos va a explicar, ella se va a centrar sobre todo, me decía, en el sentido de la banca, de los desafíos sociales y ambientales futuros, y sobre eso va a centrar toda su experiencia en la charla y luego le haremos unos comentarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Salvador, a Ana y a todas las personas que habéis hecho posible este rato juntos y juntas y todas esas buenas experiencias, a mis compañeros de mesa también. Bueno, yo os voy a hablar de la banca específicamente en la labor de intermediación. Y me gustaría empezar con una afirmación que yo creo que tenemos todas y todos en mente, que es que toda actividad económica tiene un impacto. No hay actividad y no hay decisión que no tenga un impacto o que sea neutra, con lo cual, bueno, eso es bueno también mantenerlo en la cabeza. Por otro lado, la economía real frente a la financiera es quizá donde podemos hacer de verdad más transformación social, ¿no? Si pensamos dónde están la mayoría de los empleos, dónde se resuelven nuestras necesidades vitales, es en la economía real, ¿no? Y la banca es mayoritariamente quien financia esa economía real, con lo cual, lógicamente, la banca tiene un papel en la transformación. Yo diría más que la banca, a mí me gusta llamarlo también los servicios bancarios, ¿no? Porque el estar al servicio de es algo mucho más enriquecedor que simplemente ser un sector. Cuando pensamos en la banca estando al servicio de las personas, de la sociedad y de la vida, pues es mucho más inspirador y mucho más certero también, ¿no? Y esto también sería el que la banca estuviera al servicio de la sociedad y de las personas, sería una gran oportunidad, ¿no? Y una gran oportunidad de que la banca reconectara con su esencia como intermediadora, ¿no? Intermediadora entre las personas que tienen iniciativa, pero quizá no tengan el dinero para hacer esa iniciativa realidad, y las personas que tienen dinero, pero igual no tienen esa iniciativa, ¿no? Porque recordemos que también parece muy obvio, pero a veces se nos olvida, cuando depositamos nuestro dinero en el banco no va a una caja fuerte, sino que se mueve, se presta y lo tienen otras personas, otras organizaciones. La banca, entonces, los servicios bancarios son una herramienta más de transformación social en este ecosistema de economía de impacto, ¿no? También esto podría servir para recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en los servicios bancarios, en las entidades bancarias, que sabemos que es uno de los sectores donde menos confianza se tiene, ¿no? De la ciudadanía. Y finalmente, como resultado de todo eso, también la reputación de la banca se vería mejorada, y con todo ello la resiliencia del sistema, esto que nos gusta tanto hablar, ¿no? Y la estabilidad del sistema. Pero esto supone un cambio de paradigma también, ¿no? Que supongo que lo habréis hablado estos días. No se trata solo de que un banco sea diferente, sino de que cambiemos el paradigma desde el que operamos en banca también, desde la economía de la eficiencia y de la maximización del beneficio para las personas accionistas a la economía de la suficiencia y de la inclusión, ¿no? Y tenemos aquí personas que también representan ese área de la inclusión específicamente. Y para que la banca tenga realmente un impacto social positivo, sabemos que hacen falta unos determinados pilares, unos determinados elementos. Y aquí os quiero hablar de la Alianza Global de una Banca con Valores, que seguramente la conoceréis. Es una red de ahora mismo 68 entidades bancarias de 40 países diferentes de los 5 continentes, que mueven a nivel de activos bajo gestión unos 200.000 millones de activos, dan servicio a 60 millones de clientes, tienen empleados y empleadas 80.000 personas, y es una red que ahora mismo está a la vanguardia de lo que es la banca con valores y la banca con impacto social.
Y la Alianza Global, os voy a contar un poquito de ella y un poquito de los elementos que han identificado en una investigación académica que está publicada en Sustainability, que generan buenas prácticas de impacto social en banca. Todas estas entidades financieras, entre ellas esta banca ética italiana que ha comentado Óscar, está Triodos Bank, en la que yo he trabajado muchos años, pero está también Caja Arequipa de Perú, que da servicio a personas que están normalmente excluidas del sistema bancario, está City First Bank en Estados Unidos, que es la entidad bancaria, la mayor entidad bancaria de Estados Unidos liderada por personas de color, por ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y todas estas organizaciones se rigen por 6 principios. El primero y más elemental de todos es tener un modelo de negocio enfocado al triple balance, a las personas, al planeta y a la prosperidad. Eso es lo principal. Estar enfocados en la economía real. Y para que os hagáis una idea, también hay un estudio muy interesante, luego os doy algún dato más si me da tiempo, en el que se comparan estos bancos de la Alianza Global, estos bancos de impacto social, con los grandes bancos internacionales, con los bancos de importancia sistémica, en 4 variables, en 4 ratios diferentes. Y, por ejemplo, en el ratio de en préstamos a la economía real están 30% por encima de la banca sistémica, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo operan. Tercer principio sobre el que trabaja la banca de impacto o la banca con valores es centrarse en las personas y en los clientes. El cuarto, tener una visión a largo plazo, resiliencia a largo plazo. El quinto, un gobierno transparente y participativo, inclusivo. Y finalmente el sexto, pues que todos estos principios y estas prácticas estén embebidos y practicados en la cultura de la organización. Os comentaba sobre el informe académico que sacó en el 2021 la Global Alliance, la Alianza Global, con la intención también de que sirviera al proceso de elaboración de la taxonomía social en Europa. Se identificaban 4 elementos del proceso de creación de impacto social a través de la banca. Algunos son muy sencillos y se asemejan mucho a los procesos de mejora continua, pero tienen sus matices. Primero, definir los objetivos de impacto. Y para definir los objetivos de impacto necesitamos entender los desafíos, estar súper conectados con el contexto, con la economía real de donde estamos operando como entidades financieras, hacer un proceso de escucha profundo, identificar también los valores que queremos poner en práctica a través de la financiación que vayamos a hacer y identificar bien los recursos financieros que queremos dedicar a ello. El segundo elemento que se identificó en este documento de buenas prácticas es definir cómo estos objetivos se trasladan a todos los productos y servicios de la entidad, a la operativa y a la estructura. No vale que afecte solo a una parte del balance, porque si una parte del balance está haciendo impacto positivo y otra parte del balance está haciendo impacto negativo, no vamos a ningún lado y tenemos un poco de urgencia. El tercer elemento, implementar de manera alineada y coherente. Y aquí, por ejemplo, algo que para mí destaca mucho es el valor y la importancia de las personas que trabajan en estas entidades, ¿vale? El que ellos y ellas son la primera línea de defensa de esa misión o ese propósito del banco, ¿vale? Último punto, el seguimiento, la monitorización, que habéis estado hablando estos días mucho de la medición del impacto y bueno, igual nos da para hablar también en el ratito de preguntas y creo que es un tema también que puede dar lugar a debate, ¿no? De cuánto nos enfocamos en la medición del impacto, de qué impacto y sin perder de vista el objetivo, cómo no perdemos de vista el objetivo, ¿no? Que es una de las cuestiones principales, que medir el impacto no es el propósito de estas entidades, ¿no? Hay que medir lo relevante. ¿Lo relevante para qué? Para la transformación, que es lo que quieren hacer. Triodos Bank nace con la vocación de cambiar el mundo a través de las finanzas. Banca ética, lo mismo. Todos estos bancos nacen con esa vocación.
desde luego la rentabilidad es necesaria, pero tiene que ser un resultado de la creación de impacto, ¿no? La medición de impacto, del impacto relevante, tiene que ser también transparente, ¿no? Hay que comunicar, hay que informar de ese impacto y hay que empezar por lo sencillo, porque a veces nos perdemos, desde luego, la vida es hipercompleja, ¿no? O sea, no sé si algún biólogo o bióloga, antes alguien comentaba sobre la diversidad de perfiles que tenemos en la sala. Yo creo que los biólogos, biólogas, ambientólogas son hipernecesarios para hacer lo que estamos haciendo. Se tienen que manifestar más y necesitamos contar con ellos más. La vida es compleja, pero tenemos que empezar por lo sencillo, ¿no? Por ejemplo, la introducción de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mercado. Sabemos que es un elemento, que no es el todo, pero es lo primero que hemos hecho, ¿no? Y nos ha ayudado a comenzar, por lo menos, ¿no? El último elemento, que no me voy a meter ahora, es cómo escalamos todo esto, ¿vale? Que aparece en ese informe de la Alianza Global y que también creo que puede dar para un ratito de debate si queremos. Os quería comentar en último lugar esos datos financieros de la comparativa de la banca con valores, bancos de la Alianza Global comparados con la banca sistémica, con los grandes bancos internacionales. Os comentaba el ratio de contribución a la economía real, 30% por encima, pero también se han medido ratios que tienen que ver con la resiliencia, fondos propios sobre activos, ROA sobre activos totales es superior en los bancos con valores que en los bancos sistémicos, el capital Tier 1 es similar. Los ratios de crecimiento, por ejemplo, son todos superiores en préstamos, en depósitos, en activos, en fondos propios, en ingresos totales en la banca con valores, mayor que en la banca convencional, en la banca sistémica, y los beneficios son también una rentabilidad estable y una volatilidad limitada, y normalmente el ROA y el ROE son superiores en estos bancos que están en la Alianza Global comparados con los bancos sistémicos. Así que tiene mucho sentido, ¿no? La banca tiene la oportunidad de ser parte de la economía de impacto. Yo creo que hasta ahí llegamos todos, pero también los agentes de la economía de impacto tienen la oportunidad de trabajar con la banca con valores, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para crear ese ecosistema completo, que no sea solo que estén todos los elementos de la intermediación, pero también porque comparten propósito, ¿no? Compartimos compromiso también. En un banco con valores, las personas que están analizando préstamos, créditos, son personas que están comprometidas con la inclusión, comprometidas con la agricultura ecológica, comprometidas con la construcción sostenible. Nos importa que suceda más allá de la relación puramente financiera con nuestros clientes, ¿no? Tenemos también un entendimiento mayor de esos sectores, ¿no? Somos socios más naturales y finalmente con todo eso pues el alineamiento financiero también debería pasar de una manera más sencilla, pero eso también hay que dejar que lo digan los propios clientes, ¿no? Y con eso quería terminar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra. Yo creo que también se nos ha despertado una serie de preguntas que luego las dejaremos para el final. Vamos a escuchar ahora a Pedro Rivero, está aquí a mi derecha. Pedro Rivero es, bueno, como aparece en el programa, es como presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. También no sería justo si en 2 minutos o en medio minuto soy capaz de resumir su currículum. Es maestro de mucho de lo que estamos aquí. Yo lo considero así, es mi maestro en muchas cosas. Nunca hemos sabido cómo ha podido tanto tiempo para hacer tantas cosas de las que hace y sigue haciéndolo, y aquí está. Pero si me va a permitir que destaque 2 cosas. Él es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor mercantil, ha sido pues maestro de maestros en muchísimas universidades de España y de fuera de España. Ha sido expresidente de Liberbank, ahora mismo el vicepresidente de AECA, presidente de esta comisión que les acabo de decir. Tiene infinidad de premios, forma parte de muchísimas asociaciones. Yo destacaría también que ha sido expresidente de UNESA y que va ligado con lo que nos va a explicar hoy también. Ha sido UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, allí se tiró por más de 40 años, empezando desde abajo. Y bueno, también ha sido consejero de Red Eléctrica Española, en fin, un
ha sido también, estuvo en la Caja Rural Nacional, fue economista, empezó en el Ministerio de Agricultura, economista de la Dirección General de Economía, y tiene, bueno, publicaciones muchísimas, libros, artículos, pero tiene unas condecoraciones, hay alguna que no la conocía yo, que la he aprendido hoy, luego nos las explicará, porque tiene la Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco de primera clase. Sabía de muchas de sus bondades, pero esta no. Club del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco de primera clase, yo creo que merece que en una comida nos lo explique. No hoy, porque tiene 10 minutos. Pero para el resto de cosas también destacaría algo de aquí, de la casa, y que lo define muy bien. Es hombre ejemplar de empresa por el CEMIDE de Cantabria. Y es así, es un hombre ejemplar. Tienes la palabra, Pedro. Muchas gracias, Salvador. Se te ha olvidado lo principal, que es que soy de Guarnizo. Sería que era un tema, claro, para envidia de los de la capital, pero soy de Guarnizo. Muchas gracias, Ana. Pues, con Ana, los que la conocéis, lo conocen todos, es muy difícil decirla que no cuando te invita a un tema, porque primero sabes que va a salir bien y segundo, pues porque te explica por qué no puedes no aceptar. Bien, pues yo para ahora, como he visto el programa y he visto lo que había, tengo unas transparencias que no voy a poner, pero que sí las tiene Ana para que luego el que quiera las tenga y no tenga que andar recordando lo que no, si no quiere recordar, pues no las pide y si quiere, pues las pide. Entonces, viendo la mesa y viendo el resto del programa, se me ocurrió pensar, que de acuerdo con el currículum que ha dicho Salvador, hablar de la intermediación en la economía de impacto, pero en concreto, y aquí se ha dicho ya varias veces, lo primero es buscar los objetivos. Bueno, el primer objetivo que me he buscado es la transición energética. Es decir, porque estamos, y que además es un capítulo en el que de entrada tenemos casi una paradoja. Ahora aquí lo que se trata con el cambio climático es de evitar impactos. Hay que hacer mucho impacto para que no se produzcan los impactos no deseados. Tiene la ventaja de que el objetivo está claramente definido. Neutralidad en emisión de CO2 para 2050, cosa que es conocidísima, pero a veces no se dice que no es un objetivo así, sino además el objetivo, para los que pertenecemos a la Unión Europea, es conseguirlo dentro de un sistema y reglas de mercado competitivo y atendiendo además a los objetivos sociales, puesto que toda la Unión está dentro de la economía social de mercado. Por lo tanto, para que a veces hablamos de lo mercantil y olvidamos el resto, pero el conjunto del objetivo es así, conseguir eso y no de cualquier manera, si no hay. Por lo tanto, para conseguir ese objetivo habrá que eliminar CO2, hacer una neutralidad, pero habrá también que favorecer el sistema de mercado interior, que no salga perjudicado, y además que los mercados lleven a la economía hacia los objetivos socioeconómicos de la economía social de mercado. Por eso voy a cortar para ajustarme al tiempo. En este tema, en este objetivo, hay unas interrogantes que los tienen ahí, las pone, que son lo primero que tendremos que plantearnos si queremos ver luego cómo hacer o cuándo hacer o de qué impacto estamos hablando. La pregunta que me hacía para hoy era, ¿se acepta socialmente el nuevo mix de generación durante la transición? Todo el mundo acepta el fracking, todo el mundo acepta el nuclear, todo el mundo acepta el gas, todo el mundo acepta las renovables. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué nos vamos a dedicar? Porque tenemos que provocar impacto en aquello en lo que queramos conseguir. Segundo tema, del que hemos hablado ya también incluso hoy. ¿Responden las taxonomías desarrolladas a las necesidades de la transición? Es más, si se hubieran producido los hechos y las crisis que se han producido, acuerdo sobre clima, guerra de Ucrania o eliminaciones de metales, si hubiera producido la pandemia, si se hubieran producido temporalmente de forma distinta, o sea, primero unas que otras, las taxonomías que tenemos serían las mismas o no serían las mismas, porque lo que estamos
no es en lo que pasó, sino en lo que ha pasado. Y por lo tanto, estamos intentando tener impacto en el futuro. Otra pregunta. Se ha hablado esta mañana mismo, por lo tanto, la transición justa tiene en cuenta las inversiones necesarias y también la necesidad de desinversiones en instalaciones, por ejemplo, carbón, fuel, etcétera. Última pregunta. ¿Se tiene en cuenta los impactos en el tiempo, es decir, a corto, medio y largo plazo? Porque no es lo mismo provocar un impacto vía I+D+I para conseguir tecnologías maduras que ayuden a la transición o hacer que los cierres se produzcan o los precios de la energía se acoten de forma que sea posible sobrevivir a la que nos ha venido encima. Eso, pues volvemos al origen, por economía de impacto. ¿Cómo hacer que la economía sea verdaderamente de impacto? Si tenemos ese objetivo, pues también se ha dicho, pero yo lo tenía resumido y lo voy a decir enseguida. Hay que procurar conseguir agregados, es decir, uniones en oferta, en demanda, en inversiones y en financiación. Y eso, cuanto más se consiga de agregado, de unión, mayor será el impacto que se quiere conseguir. Y ahí el tema de qué asociaciones son las que deberían de promocionarse. Todas las asociaciones gordas han surgido como consecuencia de crisis importantes, llámese Naciones Unidas, llámense Pactos Mundial, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese lo que quiera, cuando ha habido una crisis, una guerra mundial o una crisis económica y financiera, se ha salido con una respuesta. De hecho, las dos grandes crisis que tenemos justo en lo que yo me tocó hoy, que es la transición energética, las dos, la del petróleo con la guerra fue consecuencia después de la guerra del Yom Kippur, y ahora vamos a tener la del gas, consecuencia de la guerra rusa y en Ucrania. Las respuestas, en una parte fueron, el tiempo ha demostrado, positivas y en otras no acertadas. No me da tiempo, pero mi opinión es que en la actual volveremos a cometer los mismos errores porque ya los estamos cometiendo. Pero esa es la situación. En renovables, economía de impacto, se acepta que hacen falta, pero vamos por la energía distribuida en eólica y en solar, o vamos por las grandes fotovoltaicas y los grandes sustitutos de las grandes instalaciones, porque eso marca toda una topografía de distribución y marca toda una respuesta a si se invierte en uno o se invierte en el otro. Lo que hay que invertir en redes es totalmente distinto si se adopta una u otra situación. Creo que hay necesidad de orientar estableciendo prioridades, no solamente marcando transversalmente lo que se quiere, sino estableciendo prioridades para los llamados fondos verdes y su aplicación para obtener impacto. No es solo conseguirlos y luego repartirlos, sino orientarlos al impacto. Hay que buscar medidas no solo de eficiencia de proyectos, sino también de impacto. Puede ser eficiente, pero hay que ver hasta dónde necesitamos que tenga el impacto proporcional. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, en este caso el objetivo está muy concreto. Es 0 CO2 y 2050. Bueno, pues habrá que priorizar para ver cómo conseguimos eso. No mejorar el medio ambiente, no mejorar el clima, no. Cómo conseguimos 0 y 2050. Todo por el proceso de economía es inversión, financiación, también se ha dicho. Bueno, pues tendremos que evitar la financiación de los proyectos que se les conoce como zombies. Es decir, proyectos que no van a arreglar y que, ¿por qué? Pues porque no presentan margen no necesariamente de mercado, se ha dicho esta mañana, pero sí de mercado más social, de forma que sea posible la recuperación de los capitales invertidos y una remuneración mínima para conseguirlo. El resto son zombies y por lo tanto yo suelo decir que está muy bien la inversión en objetivos muy sanos, pero que no hay
inversión sostenible si no está financiada con una financiación a su vez sostenible. Y la financiación sostenible es aquella que se devuelve, porque la devuelve no al que la puso, el proyecto tiene que devolverla. Y por último, por no poner eso, lo mismo hay que hacer, como he dicho antes, establecer prioridades en las taxonomías ambiental y social. ¿Por qué? Pues ahora lo diré al final como conclusión. Ponemos de conclusión, y esto ya lo veo y lo tendrán ahí. En mi opinión, y por lo que respecta a la energía y dentro de ella la energía eléctrica, es especialmente importante asegurar que la economía de impacto sirva adecuadamente a su triple objetivo, que como dice Sir Ronald Cohen, debe ser optimizar el trinomio riesgo, retorno, impacto. Y que de acuerdo con lo expresado en mi intervención el mismo en este curso, debe estar adaptada al mundo en que queremos vivir, con preocupación social por el cambio climático, la pandemia COVID y los efectos económicos sociales de la guerra de Ucrania. La gestión responsable de los recursos escasos susceptibles de los alternativos, que son los recursos económicos, exige total colaboración público-privada. Por ello, y con la misión que me han asignado en esta mesa, entiendo que las buenas prácticas en la intermediación deben ir encaminadas a procurar que las inversiones se dirijan no solo a los fines perseguidos en las taxonomías ambientales y sociales, sino a priorizar aquellas que supongan mayor impacto y que además sean financieramente sostenibles por contar con márgenes que puedan hacer frente a la recuperación de la financiación en ellas materializada, asumiendo además una gestión RSC, responsabilidad de la cooperativa, con criterios de gobernanza ambiental, social, ASG, transparente y cuantificada, de forma que sea viable la verificación y o auditoría. Esto es tarea muy compleja, efectivamente, pero imprescindible si queremos hablar en serio de sostenibilidad e impacto. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Pedro. Yo creo que este otro punto de vista pues nos ha venido también muy bien. Se ha centrado ahora en un objetivo concreto que ahora comentaremos. Y ya para cerrar el turno de intervenciones y luego ya dar paso al coloquio, tenemos o contamos con nuestro último ponente, que es Óscar Longares, que viene por Facebook. A ver, él lo va a explicar ahora qué es Facebook, pero es, según me han dicho y ya he investigado, la única startup de impacto que ha participado, en este proyecto, y hace unas cosas chulísimas que nos la han enseñado aquí en un momento y nos hemos quedado encantados, ¿no? Pero Óscar tiene también un currículum muy importante, ¿no? Del ámbito de la formación, pues él es ingeniero, ha realizado bastantes formación de, por ejemplo, el máster de innovación social. Ha estado también formándose en impulso de la innovación del IES Business School. Ha estado también formándose en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido consultor de negocio y fundador de desarrollo de negocio en Activa Conocimiento, y ahora empezó como cofundador y responsable de desarrollo de negocio, y ahora está también en el ámbito de responsable de financiación estratégica, de ahí también el objetivo que esté aquí con nosotros hoy, en el ámbito de la intermediación. Óscar, tus 10 minutos. Bien, perfecto, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría empezar pues por los agradecimientos primero a Óscar Pérez, que está por ahí, por presentarme el curso, y Ana por la invitación, está claro, ¿no? A mí me gustaría empezar un poquito por presentar lo que es Facebook, para ponerlo un poco en contexto, y luego hablar de lo que es la inversión y la intermediación en este caso, que para nosotros ha sido tan importante, siendo una empresa de I+D, y ahora veréis por qué. Facebook es una empresa que está en Zaragoza, y lo que hacemos es desarrollar tecnologías que permiten producir materiales industriales que sobre todo queremos que sustituyan al plástico a partir de residuos vegetales, ¿vale? Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es, mediante un diagrama circular, de hecho, extraemos las fibras que nos sirven, ¿vale? Siempre decimos que de lo que no nos comemos, de la lechuga, de la cachofa y de otras 42 tipos distintos de vegetales, pues bueno, extraemos de ahí la fibra que a nosotros nos interesa, ¿vale? Y creamos o
o como el resultante es lo que nosotros llamamos materia prima Felwood. Y esa materia prima Felwood después se puede moldear en los productos, todos los productos rígidos que os podáis imaginar. Y estos productos tienen 3 características importantes. Y es que son biodegradables, reciclables y compostables. Básicamente lo puedes echar al contenedor marrón y se puede compostar sin ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué lo cuento? Porque al final, y lo ha dicho Lara también al principio, ¿no? El impacto va íntimamente relacionado a lo que es nuestro modelo de negocio. O sea, yo cuanto más dinero gano, por así decirlo, es porque estoy utilizando los residuos para hacer materiales que sustituyen al plástico. Por lo tanto, si yo quiero ganar dinero, tengo que hacer eso. Por lo tanto, está íntimamente relacionado. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Pues bueno, he traído unas muestrecitas para que luego las queréis ver. A mí el que más me gusta es este material, que el que tengo aquí está hecho de lechuga y el que tengo aquí está hecho 50% de lechuga, 50% de apio. Estas muestras se hicieron como hace unos 8 años más o menos, quizás un poquito menos. Y ayer reté a alguien por ahí a que la rompiera. Estaba por ahí y no lo consiguió, ¿vale? Así que os reto también. Este es súper pequeño, este es imposible hacerlo, ¿vale? Pero este os reto a que lo podáis romper, ¿vale? Y ahora mismo estamos más centrados pues en packaging, sobre todo. He traído un par de muestras para que las veáis. Estas son mezclas con un poquito de celulosa, sobre todo para conseguir propiedades más atractivas para el packaging, ¿vale? He traído alguna cosita por aquí para que la veáis. Y no me he puesto el tiempo, pero bueno, más o menos si eso tú me haces una señal y ya está. ¿Por qué os cuento esto? Porque os digo, somos una empresa social donde nuestro propósito está íntimamente relacionado con el negocio y como buena empresa de I+D, pues facturamos, hemos estado facturando poquito. Vamos a poner ese adjetivo, ¿no? Entonces, pues hasta todo el desarrollo pues ha venido a base de inversión, ¿no? Y de esa intermediación de la que estamos hablando. Os explico rápidamente cuál ha sido un poco nuestra historia para que veáis también después cuáles creemos que podrían ser las mejores prácticas, ¿no? En el tema, no solo de intermediación de los de la gente que tiene el dinero, sino también de las startups, porque tenemos mucho que aprender, ¿no? Y espero que nuestra experiencia pueda sumar aquí. Nosotros hicimos una primera ronda de inversión en el 2018. De hecho, dijimos que la haremos en el 18 y la firmamos el 31 de diciembre a la 1:15. ¿Vale? Así que lo hicimos en el 18. Donde, bueno, pues hubo personas que estaban íntimamente relacionadas con la empresa, las 3 Fs que se llaman, ¿no? Y luego pues unos inversores de Barcelona que conocimos en Ship2B, en la aceleración que tuvimos allí. Luego hicimos una ronda así pequeñita con Open Value Foundation, que bueno, está por ahí, de 50.000 euros. Y luego ya hicimos una ronda mucho más grande que empezó siendo de 475.000 euros. Cuando vino el COVID, ya acabó siendo de 1.236.000 o 35.000 y pico, no me preguntes el pico. Porque, bueno, pues eso, pasaron cosas con el COVID, entonces nos vimos obligados a, entre comillas, a pedir más dinero, ¿no? Y al final se consiguió. Esa última ronda, además, yo creo que es algo importante, se hizo utilizando varias herramientas, hemos hablado esta mañana de herramientas, ¿no? Varias herramientas de financiación. Empezamos utilizando préstamos convertibles, ¿vale? Que además nos dio tiempo para poder ir realizando más cosas en la empresa, poder tener tracción, que la valoración subiera y demás. Luego hubo una parte de SAFE, que es algo aquí como raro. De hecho, me da la impresión de que fuimos la primera empresa en España que utilizamos esa herramienta, porque de hecho, legalmente aquí en España no se puede hacer, lo hicimos con leyes belgas. Y luego una inversión directa cuando ya hicimos la capitalización, ¿no? De ese 1.200.000 euros. Esta experiencia que a veces la cuento básicamente es porque muchas veces las startups es como, no, hago una ronda y hasta que no tengo el 1.000.000 de euros que necesito no la puedo cerrar. Empiezas con pactos de socios, 3 meses, porque el que lo quiere liderar te pone unas condiciones, pero el otro no puede. A veces son corporaciones y no se pueden comprometer a según qué cosas. Entonces, el saber que hay varias opciones para llegar al
al fin último, y que sobre todo el tema de los préstamos, que lo decía también Lara, ¿no? Que ellos hacían préstamos, te puede dar un poquito de gasolina para no quedarte en el camino, porque a veces una ronda son 6, 9 meses y es que te quedas literalmente sin dinero. Nosotros somos fiel ejemplo de ese, es largo de contar. Si os interesa, vais echando un café, os lo cuento, ¿vale? Pero sí, las empresas se quedan sin dinero y hay que hacer cosas que uno no quiere hacer, ¿no? Por así decirlo, y que además coartan el desarrollo de la empresa. Para nosotros, ¿cuáles han sido las buenas prácticas y lo que a nosotros nos gustaría ver también, ¿no? Primero, que haya más interacción entre los intermediarios y las startups. Hay mucha desinformación de qué es una startup y sus necesidades muchas veces. Y esto es una conversación que además medio tuvimos con Óscar, que fue profesor mío en ese máster que ha comentado Salvador, ¿no? Y que acabé hace 3 meses. De que muchas veces no hay esa comunicación. O sea, yo no sabía en su momento qué necesidades tiene un venture capital, qué necesidades tiene una corporación que quiere invertir, ¿no? Qué necesidades tiene una family office, ¿no? Y al revés, ellos no saben qué necesidades tengo yo y por qué para mí ese dinero es importante, y no solo que me den ese dinero, sino que me den apoyo o no me den apoyo. Yo puedo necesitar socios estratégicos o no, depende mucho en este caso de la startup, pero también de pymes, ¿no? Cada una es distinta y esa más lo bonito. Perfecto. Y entonces, a nosotros que nos gustaría, sobre todo, que haya mucho conocimiento de la startup para saber lo que es las herramientas financieras. Muchas veces los fundadores tienen 0 conocimientos financieros y eso es algo que el ecosistema debería poder echar una mano, ¿no? Y luego por parte de los intermediadores, pues igual ponerlo un poco más fácil, sinceramente, porque muchas veces, cuesta llegar, ¿no? Y cuesta convencer muchas veces de que eso, tú el dinero no lo quieres para tirarlo, tú lo quieres para invertirlo y multiplicarlo y quieres además que te ayuden, ¿no? Y que te acompañen. Muchas veces es complicado. Yo creo que iría un poquito por ahí, un poco las buenas prácticas súper resumidas en como dos puntitos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya fenomenal. Pues muy bien. 10 minutos máximo para una turnada de preguntas. Pedro se tiene que ir, lamentablemente para él no es aguarnizo, y le voy a hacer una primera pregunta a él, que se va a marchar, y luego cedo la palabra, ¿vale? Salvo que sea para él la que ibas a hacerle. No, vale. Entonces, Pedro, mira, ha estado muy bien centrado como siempre tu tema, el tema de CO2, el objetivo, o sea, un único objetivo, CO2 2050, hay que cumplir los economías de mercado, pero los temas sociales, pero tú has hecho una serie de preguntas que a lo mejor tú mismo no las puedes contestar. ¿Tú crees que se acepta socialmente el MIS para la transición y tú crees que las taxonomías que hay ahora mismo encima de la mesa son las adecuadas? En 4 minutos dices. Confiamos en ti, ya sabes que confiamos en ti. Vamos a ver, primero, que no son aceptados, pero van a ser obligatoriamente aceptados los objetivos. O sea, podemos quejarnos de que se llegue a un acuerdo de que hay que ahorrar gas, según qué país, como consecuencia de la guerra. Pero como no llegue, lo vas a ahorrar. Como el gas no venga, estate seguro que no lo vas a consumir. Eso, y por lo tanto, no están suficientes. Lo que quería decir era, no están suficientemente compartidos como para que se transforme en un objetivo cuantificable y menos en el sentido de medir el impacto de cualquier actuación que se haga para lograrlo. En ese sentido está. Y luego me he dicho las taxonomías, sí. No, en las taxonomías, yo te lo he dicho, es decir, las taxonomías, llevamos 25 años desde la cumbre de Río, en el 92, para tener la medioambiental. Porque nos creíamos que ese era el único problema, o el problema gordo que había en el mundo. Pero ya
más antiguo que ese estaba la desigualdad, la pobreza y todo esto así, pero el objetivo al que se dedicó fue... Entonces la taxonomía se hizo no pensando en que podía haber una pandemia, no pensando en que podía haber una guerra y no pensando en las consecuencias de esas dos. Pues ¿qué ha pasado? Pues en este contexto ha habido que meter al final en la taxonomía verde el gas y lo nuclear, que en absoluto estaba previsto y que desde luego tenía y tiene problemas sociales de aceptación importantes. Bueno, pues o comes gas o comes pan. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, como él dice, esto daría para un concurso entero. Voy a hacer una pregunta a cada uno un minuto y luego ya doy la palabra al público. A ver, así cada uno ya cerráis como queráis. ¿Alguien quiere hacer algo en el público a Pedro? Pero corta, pues si no, el resto no le da tiempo. No importa, pero ¿no tienes la sensación de que los acontecimientos van muy por delante de las soluciones que estamos arbitrando, de las alianzas que estamos generando? Va muy por delante de las alianzas, va muy por delante de las tecnologías de las que disponemos para sacarlo adelante y va muy por delante por cuantía de los recursos totales disponibles. Por eso hemos dicho en dónde buscamos el impacto. O sea que estoy totalmente, vamos muy, es más, y si algo nos están enseñando estas tres crisis que tenemos, es que quién nos dice que lo que ahora estamos planificando y lo que ahora queremos hacer y el impacto que queremos lograr no se va a ver alterado por alguna otra pandemia, guerra, crisis o lo que sea, porque parece que se han puesto de moda. Guerras y pandemias parece que se han puesto de moda y por lo tanto nadie pensaba, y menos que pudieran coincidir las tres a la vez. Luego yo creo que estamos en un momento en el que todo esto merece la pena reflexionar porque no sabemos. Y además, como queremos solucionarlo ya, cada uno tenemos nuestra receta mágica. Y o hay consenso público-privado, dentro de lo privado, inversión, financiación, etcétera, o serán parches y veremos cómo salimos. Saldrá el que pueda. De acuerdo. Bueno, pues una pregunta muy rápida. Óscar, de mi derecha. Mira, has hablado de metodología de impacto, has hablado de instrumentos. Pues me puedes darnos tres cosas que le pides a una empresa, a una pequeña empresa, para que tiene que cumplir sí o sí dentro de tu metodología de impacto para que entre al tubo a ver si logra financiación. Tres cosas. Bueno, yo creo que es bastante sencillo. Desde luego, nosotros tenemos diferentes instrumentos y la bondad de tener tantos instrumentos nos permite que todas las empresas de alguna manera puedan tener encaje en algunos de estos instrumentos. Pero si nos centramos en la parte de inversión de impacto, evidentemente tiene que generar un impacto en la parte de economía circular, educación, inclusión o la parte de inserción, ¿no? Y para eso tiene que haber una vocación por parte de la compañía en generar este impacto. Sí que nos hemos encontrado con algunas empresas que realizaban impacto social que no eran conocedores o sea, valoraban su compañía como si fuese una startup al uso, ¿no? Entonces, sí, había una vocación, un afán de generar un impacto en la sociedad, pero no necesariamente su vocación era contarlo o focalizar en el gran impacto que estaban trasladando, ¿no? Entonces sí que hemos hecho con ellos una especie de bautismo, de inserción, de trabajar, de inmersión, ¿no? De inserción, de inmersión, de trabajar un poco en las bondades, pero generalmente las empresas que analizamos ya manifiestan una vocación y un impacto. Esa parte lo tenemos que ordenar porque desde nuestro fondo tocamos a los más pequeños, o sea, una de las diferencias sustanciales con otros fondos de inversión, tanto estatales como europeos, antes hablaba de la EBPA y hay muchas estadísticas de fondos de inversión de impacto social en Europa, la mayoría de los fondos están centrados en la parte de empresas ya consolidadas o con EBITDAs, con facturaciones. Nosotros nos centramos en los más pequeños, por lo tanto no tenemos que ser tan selectivos, tenemos que tener un trabajo con ellos más de acompañamiento y de generar. Pero nos centramos mucho en que genera un impacto social.
A partir de ahí implementamos con ellos y con un equipo externo la teoría del cambio dentro de su empresa y le hacemos un acompañamiento que suele durar entre un año y medio. Y esto lo hacemos porque realmente creemos que es necesario hacer ese acompañamiento. Es un proceso de inversión que si no lo hiciéramos no saldría tan bien. O sea que... De acuerdo. Muy bien. A ver, me dicen que ya están las autoridades fuera, con lo cual le voy a decir tanto a Sandra como a Óscar en un minuto solo que nos diga. Sandra, danos 3 key points, las 3 cosas más importantes que tú le dirías a alguien que quisiera desarrollar un proyecto como Teodoban según tu experiencia. O sea, relacionado con el impacto. O sea, dirías, oye, yo tuve en cuenta estas 3 cosas. Esto es lo que más me costó. Y entonces te traslado mi experiencia. Y a Óscar también. Dios mío. Yo diría que la intención, tener muy clara la intención, y eso es fundamental para valorar cualquier proyecto de impacto. Cosas que miramos también en Triodos cuando se acerca un proyecto y que podría ser también respuesta para tu pregunta es la aceptación social, qué red tenemos y qué aceptación social y finalmente la solvencia económica, ¿no? Bien, gracias. Cuando has empezado a hacer la pregunta, he hecho 3 cosas, me ha venido lo de la canción Salud, Dinero y Amor. Y lo voy a utilizar. Salud, primero, para el equipo, ¿no? De hecho, hay una corriente ahora muy importante que está empezando a cuidar a los CEOs, porque se está viendo que los CEOs lo pasan muy, muy mal, y CEOs muy relevantes en España tienen muchos problemas psicológicos y demás. O sea, salud, dinero, es lo que hemos hablado, fenomenal, se necesita para hacer más cosas. Y el amor desde el punto de vista del propósito. Las empresas sociales, medioambientales, las empresas de impacto se mueven por el propósito. Y si lo pierdes, te quedas sin la base de la empresa. Así que lo he pensado sobre dinero y amor, he dicho, es una tontería, pero al final Mucho más divertido que el mío. me ha servido. Bueno, pues yo siento que no podamos darte la palabra, pero seguro que ahora en el networking podrás preguntarle. Acabo como terminé. O sea, nos hemos dado cuenta que son unos excelentes profesionales y además oradores. Nos han trasladado su experiencia. Eso yo tengo un profesor que me decía que era un atraco intelectual. Le hemos hecho un pequeño atraco intelectual, pero cariñoso. Hemos aprendido mucho de ellos. Y nada más. Vamos a darles un aplauso.